Y todo esto sucede en fracción de segundos. Todo nuestro cuerpo se altera por esa emoción que nosotros sentimos en ese momento. Y entonces brincamos y libramos la amenaza, que en este caso fue el carro. Lo ideal, o lo que sucede por lo menos en la naturaleza, es que después de sufrir esa cierta alteración, de sufrir ese cierto estrés, pues lo ideal es liberar esa emoción. Ya no la necesitamos, no nos hace falta. Entonces se tendría que liberar la emoción, pero normalmente no lo hacemos. ¿Qué pasa cuando nosotros no liberamos esas emociones? Esas emociones se quedan vibrando en nuestro cuerpo y aunque en un grado menor, sigue alterando nuestro cuerpo de la misma manera. Sigue acelerando el pulso cardíaco, sigue alterando la cantidad de oxígeno que estamos metiendo a la sangre, sigue derramando mayor cantidad de azúcar a la sangre, sigue frenando el proceso digestivo, es decir, sigue ralentizando el proceso digestivo, aunque en una etapa menor. Bueno, todo lo que nosotros estuvimos haciendo, o mejor dicho, todo lo que nuestro cuerpo hizo, lo va a seguir haciendo en menor grado. Por tanto, podemos entender que después de un tiempo, resulta ser que nuestro cuerpo empieza a sufrir enfermedades. Porque nuestro cuerpo se quedó vibrando en un estado en el que no le correspondía. Se queda vibrando en un estado en el que no le corresponde. ¿Por qué? Porque nosotros seguimos reteniendo esa emoción. Para esto hay que entender algo bien importante. Nuestro subconsciente no reconoce pasado, presente y futuro. Nuestra mente racional es la que divide el tiempo en pasado, presente y futuro, y lo que ya pasó dice, bueno, ya pasó y lo olvido. Pero si yo no lo libero de mi mente subconsciente vive en presente continuo, es decir, todo lo que se queda atorado en mi mente subconsciente se queda en presente continuo, ¿de acuerdo? Si yo o una persona, o mejor dicho, en este caso la persona del ejemplo que libró el carro, que lo iba a atropellar, se queda con esa emoción de estrés y de miedo que sintió en ese momento y lo deja atrapado en la mente subconsciente. El subconsciente, pueden pasar 20 años y el subconsciente sigue tomando esa emoción de estrés y de miedo como si todavía estuviera dentro de ella. No hay ninguna modificación, no hay ninguna alteración, la sigue tomando. Y entonces, si vamos acumulando más y más y más emociones de manera constante, resulta ser que entonces empezamos a enfermar. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo se queda vibrando. Imagínense ustedes que van manejando un auto estándar, ¿de acuerdo? Para poner otro ejemplo, ustedes van manejando un auto estándar y al momento de que ustedes arrancan, encienden el motor de su auto, ustedes normalmente meten primera. Después avanzan un tiempo, avanzan un momento y tienen que cambiar hacia segunda. Y después pasa otro tiempo, avanzan otra cantidad de kilómetros, aceleran a cierta velocidad y tienen que cambiar a tercera. Y luego a cuarta y así sucesivamente. Ahora imagínense que ustedes arrancan, cambian, ponen primera, avanzan un tiempo, cambian a segunda y de repente ustedes se quedan en segunda y siguen acelerando y acelerando y acelerando y quieren ir cada vez más rápido. Va a llegar un momento en que su carro pues se va a descomponer, el motor se va a descomponer. ¿Por qué? Porque lo estamos dejando andando en una vibración que no le corresponde, de acuerdo a la velocidad ni nada. Lo mismo sucede con las emociones que nosotros tenemos atrapados. Llega un momento en que nuestro cuerpo se descompone porque se queda vibrando en una emoción que no le corresponde, en una vibración que no le corresponde, y esto de verdad nos afecta brutalmente. Cada cerebro de nuestro cuerpo, porque también hemos hablado de que nuestro cuerpo tiene diferentes cerebros,
De hecho tiene 3 cerebros, para ser más exactos, 3 redes neuronales. Cada una de esas 3 redes neuronales genera diferentes tipos de emociones. El cerebro inferior, que también se conoce como cerebro Hara, que es el cerebro que está en la zona intestinal y tiene una red aproximadamente de unas 100 millones de neuronas. Ese cerebro genera todas aquellas emociones que son referentes a la supervivencia. Todas esas emociones a la supervivencia, referentes a la supervivencia, los cuales pues las más comunes son, por ejemplo, la culpa, la vergüenza, la ira, la rabia, el estrés, la tristeza, la falta de valor, obviamente el miedo, la traición, la sensación de abandono. Todas esas emociones son de las más comunes referente a lo que es nuestro sistema de supervivencia. ¿De acuerdo? Tenemos también lo que es el cerebro central, que es el cerebro también conocido del corazón. Ese cerebro está conformado aproximadamente por unas 40.000 neuronas, y de hecho se habla de que ese cerebro tiene más o menos un poder electromagnético unas 70 veces mayor al poder electromagnético que tiene el cerebro superior. Este cerebro del corazón genera todas aquellas emociones relacionadas a lo que es al amor y a la compasión. Alguna de esas emociones, al menos las más comunes, son pues la falta de amor, el derecho de amar, el corazón roto. También está lo que es el autocastigo, está el miedo a ser herido, está la mortificación, está la falta de compasión. También está lo que es el exceso de alegría, porque también el exceso de alegría es muy dañino para lo que es el cuerpo. Y también está la frialdad. ¿De acuerdo? Son algunas de las emociones más comunes que nosotros podemos encontrar o que genera este cerebro del corazón. Y por último también está lo que es el cerebro superior, que genera todas aquellas emociones relacionadas con nuestra existencia, con el propósito de nuestro ser y también con la conexión con todo aquello que consideramos divino. Alguna de esas emociones, de las más comunes, está el orgullo, está la arrogancia, está también la indiferencia, está el negarse a ver las cosas como son, está el no poder expresarse, el no poder hablar, la falta de voluntad, está la desconexión con lo divino precisamente, está el negarse a escuchar a los demás, negar a escuchar las cosas, está el autodesconocimiento, está la falta de la creatividad también, está la desilusión y está el apego. Esas son algunas de las emociones que nosotros encontramos que son generadas por este cerebro superior. También hemos hablado en algunas otras ocasiones de algo que se llama simpatía emocional. Lo más común es que nosotros encontremos que las emociones las generamos nosotros mismos, o es lo que siempre suponemos, que las emociones las generamos nosotros mismos, ¿de acuerdo? Sin embargo, el ser humano, dentro de la conexión que tiene intrínseca con los demás seres humanos, está algo que se llama la simpatía emocional. También en algún momento, cuando hablamos de Reiki, hablamos de un efecto que se llama efecto de resonancia de diapasón, que es cuando empezamos a vibrar por simpatía con nuestro entorno. Bueno, pues algo así sucede con las emociones. Supongamos que una persona, pues una mujer, tiene su grupo de amigas, por poner un ejemplo, claro está, hay muchos ejemplos de esto. Una mujer tiene su grupo de amigas y en una reunión, en una cafetería, pues una de ellas se encuentra con que tiene conflictos muy fuertes, normalmente con su pareja, vamos a ponerlo más común, con su pareja, y les empieza a platicar a todas sus amigas, y todo eso que ella empieza a sentir
cuando lo está expresando, normalmente ese grupo de amigas se empieza a sentir identificado con ella, se empiezan a enojar y empiezan a sentir la misma impotencia, empiezan a sentir el mismo coraje y empiezan a tener toda esa serie de emociones que siente esa persona, su amiga. Y en ese momento que todo el mundo entra en esa simpatía emocional, en ese momento automáticamente todas generan una réplica de esas emociones que esa persona está sintiendo. Como si insertáramos una USB en la computadora, copiáramos los archivos y cada una se llevara una copia de los archivos. Así es esto. Esa es una duplicidad emocional. Lo conocemos como simpatía emocional. Se interconectan y todas generan y se llevan una réplica de esas emociones. Y también empiezan a afectar en su cuerpo físico. Absolutamente todas se empiezan a ver afectadas en su cuerpo físico por la alteración que generaron esas emociones que se compraron a través de la simpatía emocional. Y eso es algo en lo que debemos de tener mucho cuidado, porque nosotros los seres humanos somos muy dados a tener esa simpatía por las personas, somos muy dadas a sentir simpatía por los demás, y cuando empezamos a tener simpatía por los demás, entonces empezamos a duplicar todos los archivos y esos archivos nos empiezan a pegar. Incluso, ¿cuántas veces no nos hemos topado con personas que se sientan a ver una telenovela? Y empiezan a sentir el coraje, la rabia y todo lo que en teoría debería estar sintiendo el personaje de la telenovela, aunque el personaje de la telenovela lo está actuando y no lo está sintiendo, pero la persona que está detrás del televisor ya lo sintió, y en ese momento genera una réplica de esas emociones, y empiezan a vibrar y a descomponer el cuerpo también, porque están generando esa misma emoción. En algún momento se hicieron, en España se hicieron algunos análisis, algunas pruebas sobre el control y el manejo de estrés, y resultó que tras el análisis, dentro de ese análisis a las personas les pusieron los efectos de una amenaza real, les hicieron una inducción de emociones de amenazas reales para las que personas se sintieran ese estrés, y midieron qué tan intensas eran esas emociones. Y posteriormente, ya sin estímulos, le pidieron a la persona que imaginaran o que trajeran nuevamente de sus recuerdos todas las emociones que les hayan generado, mejor dicho, todas las situaciones que les hayan generado ese estrés. Y entonces se dieron cuenta que las emociones autoinducidas generaban un mayor impacto y tenían una mayor fuerza en comparación con las amenazas inducidas. Es decir, todo lo que nosotros nos vamos creando y todo lo que nosotros nos vamos comprando tiene mayor impacto emocional que lo que realmente sucede, como en el caso de la simpatía emocional. Cuando nosotros nos compramos la emoción de una persona, normalmente repercute con mayor fuerza dentro de nosotros. Otro aspecto también muy importante que hay que tomar en cuenta acerca de las emociones es que las emociones también pueden ser heredadas. Las emociones también se heredan, y esto es algo también de tener mucho cuidado. Si yo no logro resolver alguna emoción que yo haya sentido, mi linaje también va a recibir esa emoción. Es decir, si yo tuve o una persona tuvo la emoción de vergüenza por alguna situación, cualquiera que sea, tuvo la emoción de vergüenza y no la resolvió, no liberó esa emoción, a través del material genético que se pasa cuando nosotros tenemos descendencia, muy probablemente nuestros hijos o nuestros nietos o bisnietos o tataranietos van a seguir repitiendo ese archivo emocional hasta que llegue alguien que la libere. En algún momento, en un pasaje de la Biblia, nos hablaba
de que cuando una persona comete un pecado,